Hola muchachos, hoy vamos a ver el video de la clase de fisiología renal, que es el tercer tema de nuestro programa de histofisiología. Ok, primero que todo vamos a ver lo que es la anatomía del riñón. El riñón tiene una forma de grano. Aquí en este dibujo que les hice parece literalmente uno de esos frijoles bayos, porque sí tiene esa forma, pues. Y se dice que en el cuerpo humano tiene el diámetro de un puño, ¿ok? O sea, no son tan grandes que digamos. Tienen un diámetro de un puño y tienen forma de grano. ¿Okay? Está conformado por, si nosotros hacemos una sección, ¿okay? Coronaria, o sea que lo dividimos en anterior y posterior, vamos a ver que están conformadas por dos capas esenciales en sí, que es la corteza, que es la parte más exterior, es como si fuera un árbol la corteza, y la médula, que es la parte más interna. El riñón es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que después que uno abre el abdomen, se encuentra con el peritoneo, todas las vísceras, el tubo digestivo, el páncreas, toda esa vaina. Atrás de todo eso, nosotros sacamos todo eso. Y ahí es que vamos a encontrar los riñones. O sea, atrás de todo. Retroperitoneal, atrás del peritoneo. Ok. Vemos aquí todo lo que les dibujé de color rosado. A mí esa vaina es rosada. Eso es corteza, la parte más externa del riñón. ¿Okay? Esto que vemos aquí moradito, eso es la médula. Y esto que vemos aquí, la médula, se continúa con lo que son los cálices renales. Cálices viene el nombre de cáliz, pues, o sea, cáliz es un vaso donde tú viertes algún líquido. En nuestro idioma venezolano se le dice copa o vaso. Los vasos, claro, aquí no vamos a decir vasos renales porque los vasos renales son las arterias y las venas renales. Y todo esto, okay, todos estos cálices van a confluir en una gran estructura que tiene forma de embudo que se llama la pelvis renal. Pelvis renal que va a continuarse con lo que son los uréteres. Los uréteres. Los uréteres son las estructuras que unen el riñón con la vejiga. Después los uréteres viene la vejiga. Ahí se almacena el orine y después pasa, cuando existe el reflejo de la misión, pasa por lo que es la uretra y sale al exterior por los genitales externos del cuerpo humano, ya sea hombre o mujer. Ok, también quise ponerle aquí lo que son estas dos estructuras rojas y azules, que quiere decir que estos órganos, además de ser retroperitoneales, tienen una irrigación, ¿okay? Y una inervación también. Una irrigación, eso quiere decir que ahí llega el flujo sanguíneo. Y nada más y nada menos que el 21% de todo el gasto cardíaco, o sea, de toda la sangre que sale en un minuto del corazón, el 21% va al riñón. ¿Okay? Y ese 21% es filtrado. Y por eso es que este es un órgano que maneja un alto flujo de sangre, ¿okay? Y también altas tensiones arteriales. Generalmente es un órgano que tiene que manejar un equilibrio hemodinámico muy apretado. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos el equilibrio de lo que es el flujo sanguíneo en este órgano, prácticamente no le va a dar chance de filtrar o de limpiar la sangre, ¿ok? Eso es una de las consecuencias de cuando tenemos una hemorragia grave. Eso es lo que nosotros llamamos la hipovolemia. Cuando tenemos bajos líquidos en el cuerpo, no lleva suficiente sangre al riñón y va a hacer que los desechos, o sea, la función renal disminuya. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya hablamos un poquito de la anatomía. Ahora vamos a hablar de la célula o de la estructura funcional de lo que es el riñón. Célula no es porque esta estructura está conformada por muchas células. Entonces, vemos que esto se llama la nefrona. La nefrona es una estructura que está conformada por lo que es el glomérulo. ¿Okay? Este es el glomérulo, esta estructura, estos vasos que están aquí, generalmente se define como un ovillo.
Un ovillo es como una especie de aglomeramiento de vasos sanguíneos. ¿Okay? Esta arteria que viene aquí subiendo se llama arteria aferente y esta arteria que viene aquí subiendo también es la arteria eferente. La arteria aferente es la que le lleva la sangre al glomérulo y la arteria eferente es la que trae la sangre del glomérulo a lo que son, del glomérulo hacia afuera. En este caso, la arteria aferente va después a convertirse en vasos llamados vasos rectos. Los vasos rectos son los que están en contacto con los túbulos, lo que es el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el asa de Henle. ¿Okay? Cuando un túbulo reabsorbe, pónganse que el sodio está en el túbulo contorneado proximal aquí, entonces yo lo reabsorbo, o sea, yo lo devuelvo otra vez al interior del riñón y no está en el túbulo. Ese sodio se va después a los vasos sanguíneos. Y eso se llama reabsorción, o sea, después que esta arteria aferente abandona lo que es el glomérulo, se convierte aquí en vasos que van a estar acompañando a las estructuras y estos túbulos para reabsorber lo que son las sustancias, ¿ok? Ahorita vamos a ver algún diagrama de eso. Después del glomérulo tenemos una especie de cápsula. Esta cápsula rodea al glomérulo en su parte interna, llamada cápsula de Bowman. Bowman fue el histólogo que descubrió esta cápsula, esta estructura anatómica. Por eso lleva su nombre, es un epónimo. Entonces, después de la cápsula de Bowman, tenemos lo que es el túbulo contorneado proximal. Este es como si fuera un mapa, ¿ok? Después de cada estructura viene otra específica. ¿Okay? Por ejemplo, después de la cápsula de Bowman siempre va a ir el túbulo contorneado proximal. O sea, no hay ningún cambio a menos que tengan una alteración morfológica. Pero eso es muy raro. Después del túbulo contorneado proximal tenemos lo que es el asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción descendente, o sea que baja. Vemos en este caso esta parte es una porción muy delgada. Y después tenemos la porción ascendente que se divide en dos, la porción delgada ascendente y la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Estas son estructuras sumamente importantes para lo que es la reabsorción de solutos y de agua. ¿Okay? Después tenemos el túbulo contorneado distal, es como el túbulo contorneado proximal, pero este está más distal, pues está más está más alejado del glomérulo. Y después tenemos por último lo que es el túbulo colector. Aquí el túbulo colector generalmente es común para muchas nefronas. Aquí no solamente esta nefrona va a drenar, sino una nefrona que esté por aquí, que conecte su túbulo contorneado distal, ¿okay? va a confluir aquí en este túbulo colector. El túbulo colector es esencial para lo que es también la reabsorción del agua. Ok, vamos a hablar un poquito del glomérulo. El glomérulo, como ya les dije, es una especie de ovillo, o sea, un aglomeramiento de vasos sanguíneos. Sin embargo, estos vasos sanguíneos tienen una característica, de que tienen 3 capas. Okay, ellos van a ser literalmente lo que filtran la sangre. Por eso es que les puse esta imagen aquí de este colador, porque ellos van a hacer esa función. Cuando uno tiene, por ejemplo, un jugo de guayaba, o no tiene un café, claro, este no es un colador de un café, pero vamos a hacer que sí. Uno lo que le importa es que salga el café, no en sí el grano, o sea, lo que es el molido del café, o las pepitas del jugo de guayaba. ¿Okay? Entonces lo que hace es filtrar uno para que quede como el concentrado de toda esa parte. Bueno, esta estructura lo que va a hacer es filtrar la sangre. ¿Y qué se va a ir por ahí? Bueno, por ahí se va a ir los productos de desecho del cuerpo, que ya nosotros hablamos no hablamos, lo leímos en el documento que yo les mandé. Los productos de desecho son ura-queratinina, el ácido úrico y los fármacos, ¿ok? Y todas estas cosas salen por aquí, ¿ok? Por aquí salen por estos huequitos que están entre estas células y después se van al túbulo contorneado distal y después a lo largo de toda la nefrona. ¿Qué también sale por aquí? Por aquí también pueden salir proteínas, pero en muy baja cantidad. ¿Okay? Por aquí pueden salir glóbulos rojos, pero en muy baja cantidad. Por aquí salen solutos como sodio, cloro, magnesio, calcio, ¿okay? Y potasio, obviamente. Y se va a lo que son los túbulos contorneados.
¿ok? Eso es más o menos el glomérulo. Pero el glomérulo tiene, vamos a hablar un poquito de la histología del glomérulo, porque es importante, así podemos nosotros más o menos entender por qué él hace una forma de colador. Que primero, o sea, cuando uno se imagina un colador, se imagina una estructura que tiene huequitos muy pequeños y por ahí sale el líquido nada más, el líquido concentrado. Bueno, esta va a ser nuestra, nuestra guía, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, el glomérulo está formado por células epiteliales, membrana basal, podocitos y células mesangiales. Estas células mesangiales en sí no cumplen función de filtrado, sino que ellas son células de sostén, o sea que ellas tienen a los vasos, o sea, son las que agarran a los vasos para que no se vayan, pues, para que no se caigan. Ahorita les voy a enseñar cómo es eso. Los podocitos son células que tienen piececitos, ¿ok? Y rodean lo que es el vaso sanguíneo del glomérulo. Por eso se llama podocito, porque podo viene de pie, ¿ok? Membrana basal, que ya vamos a ver cómo está dispuesta, y las células epiteliales en sí, que es el endotelio de, de los vasos sanguíneos que están en el glomérulo. Cuando hablamos de vasos sanguíneos siempre vamos a hablar de capas, ¿ok? Porque los vasos sanguíneos tienen capas, que es la capa interna o endotelio. El endotelio se dicen que es una de las estructuras más importantes del cuerpo, incluso dicen que el endotelio es un órgano más. ¿Por qué? Porque el endotelio tiene funciones importantísimas en lo que es el control de la función arterial, el control de la coagulación, de la inmunología, lo que es el sistema inmunológico. Pero aquí vamos a llamarlo células epiteliales, que es el mismo endotelio, ¿ok? Ok, cuando nosotros hablamos de este glomérulo, es un vaso sanguíneo, ya les dije, y tiene sus células epiteliales, sus endotelios. Ese es el endotelio. El endotelio tiene la característica de que en su porción más interna, o sea, tiene una capa de glucocadis. O sea, glucocadis son, ya les hablé de eso en la clase de membrana, son una especie de carbohidratos, ¿ok? Que cumplen funciones que están cargados negativamente, ¿okay? Y también repelen algunas sustancias. Por eso es que algunas sustancias no pueden pasar por aquí. Eso sí, no todas las sustancias pasan por el glomérulo. Él está dispuesto de una forma de que nada más pasen sustancias específicas de acuerdo al tamaño y de acuerdo a su carga y también de acuerdo a su composición. Por ejemplo, esta capa de glucósido no permite pasar muchas moléculas cargadas negativamente. ¿Okay? Y el endotelio hace forma de huequitos a lo largo del vaso sanguíneo que vamos a llamar fenestras o fenestraciones. Esto es característico de los vasos sanguíneos de muy bajo calibre, o sea que las arterioles están llenas de fenestras. ¿Qué es una fenestra? Una fenestra es un hueco dejado por la disposición de varias células endoteliales, ¿okay? Para que salgan los nutrientes del intersticio al vaso sanguíneo. Después del endotelio vamos a tener lo que es la membrana basal. Una membrana basal se define como una capa, ¿okay? De células células de colágeno, moléculas de colágeno, generalmente colágeno 1, 2, 3, hay 4 tipos de colágeno en el cuerpo. Estas células de colágeno también van a ser una especie de colador. O sea, imagínense que es como la tela del colador de café, algo así. ¿Okay? Aquí no van a pasar todas las sustancias, como ya les dije, algunas que están cargadas electronegativamente no pueden pasar porque simplemente este también está cargado negativamente y se repelen. Esta es la parte importante. Después del endotelio viene la membrana basal. Después tenemos los podocitos. Yo les puse aquí el pie porque ya les expliqué que podo viene de pie. Y vean que esto tiene como piececitos. Lo agarra y tiene como piececitos. Miren los piececitos aquí. ¿Ok? Y así es la disposición de estas células por todo el glomérulo. Incluso les puse una imagen aquí. Vean esto. Este es el podocito. Vean los piececitos. Bien bonitos aquí. A mí me encanta esta imagen. Si lo vemos bajo el microscopio electrónico, vean que esta es la membrana basal. Estas son las células endoteliales que se ven aquí. Membrana basal y los podocitos. Y aquí, entre los piececitos de estas células, vean que hay especies de proteínas que hacen aún más difícil que pasen moléculas. Eso quiere decir que la molécula que pase por aquí son moléculas muy específicas que el cuerpo quiere eliminar. ¿Okay? Vean la disposición de las proteínas aquí. Esto es fascinante. Okay.
Ya les hablé de las células mesangiales, las células de sostén, les puse un sostén aquí, para que no se les olvide. O sea, que para que un vaso se pegue al glomérulo, ¿ok? Tiene que estar pegado a las células mesangiales. Son las que le dan la forma, o sea, el sostén. ¿Ok? Estas células generalmente hay algunas enfermedades que afectan estas células y las hacen más grandes. Entonces, este vaso sanguíneo queda más pequeño y aumentan la presión en el glomérulo. Esto no es tema de ustedes, pero se los digo como dato curioso. Esto es tema de medicina, pero son cosas que de repente son interesantes, pues. Hay unas enfermedades de riñón que afectan los vasos, hay unas enfermedades de riñón que afectan los podocitos, hay unas enfermedades de riñón que afectan los túbulos. El riñón es un mundo. Hay una especialidad que se llama nefrología, que eso es pura fórmula y puro líquido y pura vaina, y es una vaina rechísima, pues. Ok. Cuando hablamos del flujo sanguíneo renal, yo quiero hacerle aquí una aclaratoria, porque el riñón es una vaina rechísima. ¿Ok? Ya aquí les hablé que había una arteria aferente, y una arteria eferente, que es la que se convierte en los vasos rectos, acompaña los túbulos y después se va a hacer vena renal. ¿Okay? También tenemos que recordar que el 21% del flujo sanguíneo total del gasto cardíaco va al riñón. ¿Okay? O sea, no es una porción de sangre despreciable, es una porción importante. ¿Okay? Pero el riñón tiene su forma eh, de almacenar o no, de administrar lo que es la presión o el flujo sanguíneo del glomérulo, porque eso también trabaja con presiones. ¿Okay? Estas células, estas arterias, ¿okay? Tienen la característica de que se pueden contraer y se pueden dilatar según lo requiera el cuerpo. Entonces, si yo quiero aumentar el flujo sanguíneo del riñón, lo que voy a hacer es dilatar las arterias. Vean que están más grandes. ¿Okay? Aquí las dilato, las pongo grandísimas. Y esto va a hacer que venga más sangre al riñón, al glomérulo, y salga más sangre al glomérulo. O sea, que haya más filtrado glomerular y más función renal. ¿Okay? Pero si yo quiero disminuir la sangre del riñón, lo que voy a hacer es ponerlas más pequeñas. O sea, voy a contraer las arterias. Estas arterias tienen una musculatura muy fuerte, ¿ok? Por eso es que se pueden dilatar y se pueden contraer con facilidad, según lo requiere el riñón. Ahora, entonces imagínense que el glomérulo es como un globo que tiene un orificio muy pequeño abajo, ¿ok? Aquí, por donde sale el filtrado glomerular. Y el flujo de sangre por estas arterias constante, ¿ok? Me va a dar una presión constante aquí, ¿ok? Que va a mantener el globo lleno. Pero entonces, si yo cambio la forma de estas arterias, puede que se llene o se ponga más pequeño este globo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Va a pasar esto. Si ponemos la arteria aferente, si la ponemos más pequeña, o sea, si la contraemos, ¿qué va a hacer? Que vaya a llegar menos flujo sanguíneo al riñón, al glomérulo específicamente, y va a disminuir la presión glomerular y va a haber poco filtrado glomerular. Y si yo pongo más pequeña lo que es la arteria eferente, voy a aumentar la resistencia aquí. Es como si tapáramos esto, que no lo vamos a tapar completamente, pero sí va a haber más dificultad para que la sangre pase, y aquí la sangre se va a acumular aquí y va a aumentar la presión del glomérulo y va a aumentar la presión de filtrado, y eso va a resultar en más filtrado glomerular. Así trabaja el riñón cuando quiere regular el filtrado glomerular. Entonces ya yo les hablé de esto. Vemos la arteriola aferente que entra, se convierte en el glomérulo y sale en arteriola eferente, y después se convierte en los capilares peritubulares o vasos rectos, ¿okay? Para después convertirse en la vena renal, para después ir al corazón. Ahora vamos a hablar específicamente de los túbulos, porque ya sabemos que después del glomérulo, el filtrado glomerular pasa a los túbulos. Aquí este líquido se puede reabsorber, o sea, que pasa por medio de las células tubulares, se reabsorbe, o sea, pasa otra vez a la sangre, o se puede secretar. Eso quiere decir que desde la sangre yo puedo expulsar algún componente que no me sirva en el cuerpo al túbulo, ¿ok? Ya, o sea, así no sea en el glomérulo.
Yo puedo expulsar cosas desde los vasos que quedan al lado de los túbulos, o sea, las células tubulares. En el túbulo contornado proximal, vamos a ver una generalidad de esta parte. Vemos que se divide en dos, la parte inicial y la parte terminal. La parte inicial lo que va a reabsorber es mayormente sodio. 60% del sodio se reabsorbe, o sea, va otra vez a la sangre en el túbulo contornado proximal. Muy poco cloro, ¿ok? Pero con la reabsorción de este sodio, lo que voy a hacer es arrastrar otros componentes como glucosa, como aminoácidos, como bases, como hidrogeniones, ¿ok? Eso se llama transporte activo secundario, que con el paso del sodio por los cotransportadores, o sea, son transportadores especiales que trabajan pasando el sodio, pero también pasan la glucosa, pónganse. Y así se transporta la glucosa junto con el sodio a las células tubulares y después pasa a la sangre otra vez. Pero no vamos a ahondar esto porque nos vamos a confundir. Después en la parte terminal vemos que sí hay canales de cloro y también se reabsorbe el sodio y el cloro. Entonces también aquí podemos absorber lo que es el agua. Este es un diagrama del Guyton que me gusta porque hace más simple. Vemos que el 65% de todo el filtrado glomerular se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y vemos que el sodio, el cloro, el potasio, las bases, el H2, o sea, el agua, la glucosa y los aminoácidos, gracias al sodio se reabsorben. Y vemos que se secretan hidrogeniones, ácidos grasos y bases, depende sea el caso. Cuando pasamos al asa de Henle, el asa de Henle es una estructura importantísima en el riñón. ¿Por qué? Porque el asa de Henle nos va a ayudar a absorber agua, ¿ok? Y va a contribuir a lo que es la osmolaridad del líquido tubular, o sea, lo que queda en el túbulo después que pasa todo lo que es la reabsorción del túbulo contorneado proximal, pasa al asa de Henle, ¿ok? Y en la porción descendente, que es la que vemos aquí, esta porción descendente vemos que tiene una característica que es permeable al agua. O sea, si yo quiero reabsorber agua aquí, lo voy a hacer. Okay, pero si yo quiero reabsorber soluto, o sea, sodio, cloro, potasio, urea, todo eso lo que hablamos ahorita, no voy a poder porque ya es impermeable al soluto. Esta es una característica de la porción descendente delgada del asa de Henle. Okay, y esto hay que aprendérselo de memoria. Cuando hablamos de la porción baja de la asa de Henle, vemos que secretamos urea. Aquí, o sea, no es que voy a reabsorber urea, no es que voy a volver la urea a la sangre, sino que voy a pasar la urea desde la sangre hasta el líquido tubular, ¿okay? Con la finalidad de aumentar la osmolalidad de este líquido tubular. Y después tenemos la porción ascendente que se divide en porción delgada, ¿okay? Que es casi lo mismo que la porción baja, pero después se engruesa esta asa y vamos a tener la porción gruesa ascendente del asa de Henle, que es lo contrario, obviamente, que primero que sube, en vez de bajar a la porción descendente, okay, el asa ascendente, además de ser gruesa, la otra es delgada también, son dos cosas muy diferentes, son lo contrario, son antagonistas, como dicen por ahí. Además, ella es permeable a solutos, cuando en la porción descendente, okay, es impermeable a solutos, la porción ascendente es permeable a solutos, pero esta es impermeable al agua. Cuando el descendente es permeable al agua, aquí sí se reabsorbe el agua, vemos que en la porción gruesa aquí no pasa el agua, ¿okay? Si alguno me dice que en la porción gruesa del asa de Henle pasa el agua, está raspado, ¿okay? Porque eso no es así. Vemos aquí que en la porción delgada descendente, ¿okay? Pasa el agua, pero no pasa ningún soluto. Pero en la porción gruesa ascendente, vemos que sí se reabsorbe toda esta vaina que es cloro, sodio, potasio, todo esos solutos que nosotros siempre hablamos, y también se puede eliminar hidrogeniones, pero aquí no vemos por ningún lado el agua, ¿okay? Después tenemos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal vemos que tiene una primera parte, ¿okay? Que se continúa con el asa gruesa de Henle, pero es casi lo mismo. Aquí lo que vamos es a reabsorber solutos, sodio, cloro y potasio, sodio, cloro y potasio.
Sin embargo, cuando llegamos a la última parte, ya pasa a ser lo que nosotros llamamos nefrón distal. El nefrón distal, ¿ok?, se va a caracterizar, ya vamos a poner, por tener dos tipos de células. O sea, el nefrón distal es la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector completo. O sea, cuando yo pregunte qué corresponde al nefrón distal, ustedes van a decir, bueno, es la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Y cómo se caracteriza histológicamente? Facilito, por dos tipos de células. Las células principales, que es la verde, y la célula intercalar. La célula intercalar lo que va a hacer es secretar hidrogeniones y reabsorber bases, o sea, para hacer el medio básico, o ese si es alfa, porque son dos, alfa y beta. Si es beta, se secreta en las bases y se reabsorben los hidrogeniones. Eso en el túbulo colector, en la última porción del túbulo contorneado distal. Okay, también quiero que sepan aquí que las células principales se van a encargar, aquí no le hice ningún esquema, porque siento que es muy complejo explicar esta parte. Para hacérselo más fácil, lo que les voy a decir es que las células principales reabsorben sodio y cloro, como casi todas, pero esta expulsa potasio. ¿Ok? Y ellas también absorben agua, pero ellas absorben agua cuando yo las activo. Cuando activo esa función. ¿Y cómo voy a activar esa función? Con una hormona de la cual vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Bueno, esta es la parte, este es el gaton que habla del nefrón distal. Porque vemos, bueno, aquí habla la primera parte del túbulo distal, que es casi lo mismo que el asa es en la porción gruesa. Vemos que lo que hacemos es reabsorber soluto. Y vemos que aquí botamos potasio, como yo les dije, esta es la célula principal, botamos potasio, ¿ok? Y reabsorbemos sodio y cloro, y con esta hormona que es la ADH, que es lo que vamos a hablar ahorita, si está, o sea, si nosotros añadimos esta hormona, en este caso sí va a reabsorber agua, ¿ok? Y las células intercalares tipo A o tipo B lo que hacen es botar o sea, lo que hacen es el manejo de lo que son los hidrogeniones y las bases para el equilibrio ácido-base. Ok, vemos que la última parte del túbulo colector se llama túbulo colector medular interno. O sea, ella tiene característica de que es permeable a la urea. Es la única diferencia a las otras partes del túbulo colector. Ok, ahora vamos a hablar específicamente de los solutos. Aquí es donde nosotros cuando leímos lo que yo ya les mandé de los desechos del riñón, había una pregunta en rojo que decía, pero ¿qué es lo que generalmente no se secreta por la orina en grandes cantidades? Aquí es la respuesta. Ok, primero que todo el sodio. El sodio, o sea, vamos a entender bien este esquema. Vean, este esquema es maravilloso. Los cuadritos verdes, ¿ok? Es lo que queda en el túbulo, o sea, el líquido que está dentro del túbulo, ¿ok? Acuérdense que lo que está dentro del túbulo generalmente es lo que se va por la orina. Ok. Ajá, estoy grabando. Yo pensaba que no. Ajá, generalmente se va por la orina. Los cuadritos amarillos es lo que yo reabsorbo y bueno, básicamente aquí no secreto nada, pues. Pero entonces vamos a empezar. Aquí está mi glomérulo. Yo hago un filtrado glomerular normal y vemos que tenemos un 100% de sodio. O sea, aquí todo lo que reabsorbimos de la sangre por el riñón, todo lo que filtramos en la sangre por el glomérulo está aquí, todo. Pero mientras más pasa por el túbulo contorneado proximal, más se reabsorbe sodio. Y vemos que en este cuadrito amarillo, vemos que el 67% de la carga filtrada original, o sea, de este 100%, el 67% se va a reabsorber, o sea, se va a devolverse a la sangre en el túbulo contorneado proximal. Y vemos que queda un 33% de ese 100% restante. ¿Ok? Y vemos que, como ya sabemos, ya nosotros sabemos qué pasa en el asa de Henle, sabemos que aquí no se reabsorbe soluto, o sea, aquí no se va a reabsorber sal,
porque es el asa delgada descendente. Pero cuando nosotros subimos por aquí por el asa delgada ascendente, sí empieza a reabsorberse eso, y más cuando llegamos a la asa gruesa, porque vemos que reabsorbemos junto con el asa ascendente del asa de Henle, la porción gruesa, y la primera parte del túbulo colector distal, vemos que reabsorbemos el 25% de la carga filtrada. Eso quiere decir que nos va a quedar un pichurro 8% de sodio en lo que es el líquido tubular. Y mientras más pasa, veamos, por el túbulo contorneado distal, y después pasa a lo que es el túbulo colector, vemos que se reabsorbe 5% más, o sea, nos queda 3%, casi nada. Y después vemos que mientras más pasa, reabsorbemos prácticamente ese 3% que nos queda, pero, o sea, si va a haber una excreción de sodio en la orina, pero uno dirá, pero si ya reabsorbimos todo. Pero vean que el 0.4% de la carga filtrada, o sea que lo que nosotros filtramos originalmente en glomérulo, fue lo que se fue por la orina. Entonces ya sabemos que el 0.4%, ¿okay?, es lo que nosotros eliminamos por la orina normalmente. Y ya sabemos que la mayoría de la sal o el sodio que nosotros consumimos se reabsorbe por lo que es el túbulo contorneado proximal. Y sabemos también que aquí en la porción descendente de la asa de Henle no se va a reabsorber nada, pero cuando llegamos aquí arriba sí se va a reabsorber, porque aquí este sí es permeable absoluto. Esto es lo que nos dice este esquema del sodio. Hay que aprender a leer los esquemas y a interpretarlos. ¿Ok? Vamos a hablar de la urea. La urea es importante porque prácticamente cuando hablamos de riñón uno piensa en urea, en creatinina y que estas cosas. ¿Ok? Vemos aquí el glomérulo. Ya entendemos más o menos lo que son estos esquemas. Pero vemos aquí entonces que estos cuadritos rojos es que yo secreto, o sea, paso, en este caso la urea, paso urea desde el líquido, desde el vaso sanguíneo de la sangre hasta el líquido tubular. Ok, entonces vamos a empezar con la urea. Vemos aquí el glomérulo tenemos una carga filtrada, ok, de un 100%, ok, y vemos que el 50% la reabsorbemos en el túbulo contorneado proximal, pero nos queda un 50% de urea. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando bajamos aquí, cuando bajamos aquí al asa de Henle, porción descendente, vemos que se agregan 60% más. Eso quiere decir que ya no tenemos el 50%. Se le agregamos 60% más y ahora tenemos 110%. Échale bola. Mira, aquí al final tenemos 110%. Recordemos que el asa de Henle, la porción gruesa, no es permeable a la urea. Entonces, la urea aquí va a pasar relajada, pero lo que yo les hablé fue que la última parte del túbulo colector es que era permeable a la urea. Aquí es que se va a reabsorber el 70% de ese 110 que teníamos arriba. Okay, entonces nosotros filtramos lo que es o sea, se va por la orina, la urea se baja el 40% de todo esto, ¿ok? El 40%. Vemos aquí, por ejemplo, que el riñón absorbe urea aquí, pero también la bota aquí. Esto se llama reciclado de la urea. Esto generalmente se produce es para hacer una osmolaridad más alta en esta parte del riñón, para que reabsorbamos más agua. Pero no nos vamos a ahondar mucho en eso porque después nos vamos a enredar. Vemos aquí los vasos rectos, ¿ok? Vemos que la urea va desde el vaso sanguíneo hasta el túbulo, en la porción baja de la asa de Henle, donde secretamos 60%. Ok. Ahora vamos a la glucosa. La glucosa facilita porque, se la voy a adelantar, la glucosa prácticamente, toda la glucosa se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Y vemos que aquí un 2% nos queda en lo que es en el asa de Henle, y este 2% prácticamente se reabsorbe pues, en cualquiera de estas partes de la nefrona, y nosotros prácticamente no deberíamos tener glucosa en la orina.
¿Qué pasa cuando tenemos glucosa en la orina? Es que tenemos demasiada glucosa en el cuerpo y eso habla de una diabetes o algunas enfermedades metabólicas. Pero vemos que reabsorbemos toda la glucosa. Ok, el potasio sí es un cajón desastre porque el potasio, acuérdense que es uno de los determinantes de la función nerviosa, que es uno de los determinantes también de la osmolaridad del cuerpo. Y el potasio, ya les dije que el potasio era generalmente cuando está fuera de la célula, jode mucho, o sea, puede tener alteraciones cardíacas y todas estas cosas. Sin embargo, aquí vemos que el 80% del potasio es reabsorbido, ¿okay?, en una en el tubo contorneado proximal. Pero este esquema, ¿ok?, nos habla de dos casos. La primera es la ingesta dietética baja, o sea, cuando nosotros queremos retener potasio, lo que hacemos es que lo vamos a reabsorber casi que todo en el tubo contorneado proximal. Entonces nos queda un 20%, de lo cual reabsorbemos un 10% en el túbulo contorneado distal, y en el nefrón distal prácticamente vamos a reabsorberlo todo. Y al final vamos a eliminar una parte mínima que es el 2%. ¿Okay? Eso es cuando nosotros necesitamos potasio. Pero cuando nosotros estamos full de potasio, pónganse que a un carajo le inyectaron potasio para matarlo, pero prácticamente hacemos lo mismo. Vean que reabsorbemos 80% en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, cuando llegamos aquí a esta parte que es la porción medular interna o el nefrón distal, vamos a hablar del nefrón distal, nosotros tenemos la capacidad de reabsorber potasio, o sea, de no eliminarlo, porque acordémonos que esta parte elimina potasio, de no eliminarlo. En este caso, eh, cuando tenemos una alta ingesta de potasio, reabsorbemos el 40%. ¿Okay? Y en este caso, del 10 al 150% se va por la carga filtrada. Sin embargo, esto no se lo voy a preguntar. El potasio es importante en el cuerpo y el riñón tiene que tener, ¿ok?, tiene que tener un equilibrio importante para lo que es el potasio. Los aminoácidos, obviamente, en bioquímica vimos que los aminoácidos es como si cortáramos una proteína, nosotros lo cortamos y van a salir varios aminoácidos, o sea, juntos forman péptidos y los péptidos forman proteínas. Cuando nosotros comemos carnes, cuando comemos frijoles, cuando nos echamos una jarta de parrilla, los aminoácidos, las proteínas se convierten en aminoácidos, así sucesivamente, y estos aminoácidos generalmente cuando son filtrados por el glomérulo, porque si se van por ahí, el 99% es absorbido por el túbulo contorneado proximal. Y vemos que el 0% de los aminoácidos pues, se va por la orina. Ok. Yo les voy aquí, ahora vamos a hablarles de lo que es la ADH. ¿Qué es la ADH? Cuando nosotros estamos bajos de agua, ¿okay?, en el cuerpo, nosotros no vamos a orinar el agua. ¿Okay? Cuando nosotros estamos full de agua en el cuerpo, vamos a orinarla. Pero, ¿cómo hace el cuerpo para ver todo eso? Ustedes dirán, pero el cuerpo es arrecho, pero ¿cómo uno hace para saber si tiene mucha agua? Pues yo no me di cuenta. Ok, primero, cuando tenemos una disminución de la presión arterial o tenemos una alteración en el soluto o en el solvente, o sea, en los electrolitos y el agua de los líquidos corporales, hay estructuras en el cuerpo que son específicamente en el callado aórtico, que saben que es el callado aórtico, que es cuando la aorta sale del ventrículo izquierdo específicamente y hace una curvatura dejando aquí la arteria subclavia, la arteria carótida y aquí el tronco brachiocefálico. Sin embargo, ella va hacia abajo y se convierte en la arteria, en la aorta torácica y finalmente en la aorta abdominal. En este callado, tiene forma de callado, o sea, de bastón, hay
células especializadas en medir los solutos del cuerpo y medir la presión arterial. Cuando tengan que el cuerpo es arrecho, ok, en el callado aórtico hay células especiales que ven la disminución en la presión arterial y la alteración en el soluto. Y esta estructura que está aquí no es una fonda ni nada de eso. Cuando la arteria carótida, ok, va hacia aquí, ella se convierte en arteria carótida común y después se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Ok, y esta estructura que divide, o esta Y que divide estas dos carotidas se llama seno carotidio. En el seno carotidio también se encuentran estas células importantes que miden los solutos y los solventes del cuerpo y la presión arterial. Ellos se llaman mecanorreceptores, ¿okay? Y quimiorreceptores del cuerpo. Cuando estos ven que hay alteración en uno de estos, ¿qué va a pasar? Ellos envían información a la computadora. ¿Cuál es la computadora del cuerpo? Obviamente el hipotálamo, y el hipotálamo produce una hormona llamada la ADH o hormona antidiurética. ¿Ok? Y cuando esta activa a las células renales, ¿qué va a hacer? Aumenta la reabsorción de agua. Pero ¿cómo es esto? ¿Ok? Ya sabemos específicamente qué va a pasar o sea, cuando hablamos de solutos, pero ¿qué pasa en el agua? ¿Qué pasa con el agua a lo largo de la nefrona? Vemos que en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? La osmolaridad es igual que el plasma. O sea, dentro del túbulo, la osmolaridad es igual que afuera del túbulo. Eso quiere decir que no va a haber arrastre de agua, pues. O sea, porque adentro de las células tubulares no hay mucha osmolaridad, o sea, está equilibrado. Ahí no va a haber ningún medio que arrastre más el agua. Okay, entonces el agua se va a quedar en el túbulo. O sea, sí va a haber reabsorción, pero muy poca. Pero, mientras más va bajando el agua, va a ir aumentando la osmolaridad, pero en el intersticio, o sea, aquí fue afuerita. Eso quiere decir que esta parte del riñón va a arrastrar mucha agua. Y mientras más llegues aquí abajo, más, más agua va, o sea, más capacidad de arrastrar agua va a haber en el riñón. Entonces vemos que la porción descendente es permeable al agua. Y si vemos que aquí empieza a hacer más o sea, va a haber más osmolaridad, o sea va a arrastrar más agua, el agua se va a ir de aquí hasta acá, porque se está siendo arrastrada por el poco de solutos que hay aquí. Ok, eso se llama intersticio hiperosmolar, o sea que está más osmolar que aquí adentro del túbulo. O sea, va a haber arrastre de agua. Entonces, en la porción de aquí abajo, va a haber más todavía, pero el cuerpo lo que va a hacer es que va a excretar urea. Ya vimos que se excreta la urea en esta parte baja. Entonces, de repente, aumentas más la osmolaridad de este líquido que está aquí abajito, en la porción baja. Después, vemos que hemos arrastrado bastante agua, pues. Y sin embargo, le pusimos urea a ese líquido tubular, pero todavía falta. Entonces, ¿qué hace la porción gruesa? Ella va a quitarles solutos al líquido tubular. Eso quiere decir que le va a quitar el sodio, el cloro y toda esa vaina. Y va a dejar más agua que solutos. ¿Ok? O sea, va a disminuir la osmolaridad de este líquido que está aquí adentro. Y mientras sube se va disminuyendo. Se llama segmento diluyente del riñón. O sea, que en el líquido tubular va a ser, en este caso, más agua porque le estás quitando solutos. Porque acuérdense que esta parte es nada más permeable a solutos, pero impermeable al agua. Entonces, cuando llegamos al nefrón distal, al túbulo contorneado distal, vemos que es permeable al soluto igual a la primera parte y lo que hace es diluir también. Pero cuando llegamos al nefrón distal, o sea, cuando llegamos a la última parte del túbulo contorneado distal y llegamos al túbulo colector, vemos que es permeable al soluto también y empieza a
a reabsorber ese soluto, como ya hablamos del sodio y del potasio. Pero si yo agrego la ADH, como hablamos ahorita, va a ser permeable al agua. Ok, esta parte va a ser muy permeable al agua. Entonces, como esta parte de abajo hay demasiada osmolaridad en esta parte de abajo, el intersticio es muy osmolar, demasiado osmolar. Aquí se va a arrastrar mucha agua, pero solo si tengo la ADH. Si no tengo ADH, no se arrastra agua. Y la parte final es permeable a la urea. Pero ustedes dirán, ajá, pero no entiendo. O sea, si yo, ¿y qué hace la ADH como para que yo arrastre agua o no? Ya va esta parte, vamos a saltarla. Ok. La ADH, esta es la célula principal del riñón, del tubo del nefrón distal. ¿Ok? La ADH, este es la ADH y este es el receptor de la ADH. La ADH va a activar esta célula, pero ¿cómo va a ser? Hay que tomar en cuenta de que esta célula tiene canales de agua, pero estos canales de agua están en una vesícula adentro. Es como lo que hablamos la otra vez de la glucosa, pero en este caso de canales de agua. Cuando la ADH activa lo que es el receptor de la ADH, vean lo que pasa. Los canales se exteriorizan, se eliminan estas vesículas y el agua pasa al flujo sanguíneo. Esto es arrechísimo. Pero si yo no tengo la ADH en el cuerpo, no va a pasar esto y se va a mantener así. O sea que el agua se puede eliminar tranquilamente, pero no tiene por dónde pasar a la célula y por eso se elimina por la orina. Eso es lo que hace la ADH. Ya, ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, ahora vamos a ver la parte de cómo formamos la orina. Vamos bien. O sea, ahora, imagínense que su profesor, yo, aquí estoy, me quité la cara porque conchale. Pero tuve que ponerme el cuerpo para que sepan que soy yo. Está en un río y ha tomado agua que jode. O sea, estoy en un medio que hay mucha agua. Y mi cuerpo no necesita más agua. ¿Ok? Eso quiere decir que yo voy a eliminar agua, bastante agua, porque es lo que me sobra. Estoy full de agua en el cuerpo. Ok, yo lo que voy a hacer es disminuir la ADH. O sea, no voy a activar el riñón con la ADH. Primero que todo, ya sabemos que entra aquí al túbulo contorneado proximal. Aquí la osmolaridad es igual al intersticio. Yo se los dije, entonces no hay mucho que decir en la parte del transporte de agua. Sí se transporta, pero muy poca. Sin embargo, mientras más vamos bajando, vemos que aquí está la osmolaridad del plasma, del intersticio. Vemos que aquí está 300, 300, pero empieza a ser 400. Eso quiere decir que aquí, afuerita, hay más osmolaridad, o sea, estaríamos arrastrando más agua. Y eso quiere decir que el agua que está aquí adentro, como aquí sigue estando en 300, la osmolaridad, sale para hacer un equilibrio. Entonces, aquí empieza a formarse, empieza a equilibrarse con el medio intersticial. Mientras más sale agua, más aumenta la osmolaridad aquí en el túbulo porque le está sacando agua, ¿ok? Y eso quiere decir que estás concentrando el soluto. Ya sabemos que la osmolaridad habla de la concentración del soluto con respecto al agua. Ahora, vemos que cuando llegamos aquí, acordémonos que aquí estamos en un medio donde queremos eliminar agua. ¿Ok? Cuando estamos aquí, se nos agrega urea. Sabemos que la parte baja del riñón, de la asa de Henle, nos agrega urea al líquido tubular. Entonces tenemos que estos líquidos ahora tienen 500 miliosmoles de osmolaridad. Eso quiere decir que hay menos agua, ¿ok? Porque reabsorbimos bastante agua aquí. Hay menos agua y más soluto, y bastante soluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mientras más subiendo aquí el soluto, va a ir saliendo. Vean, porque acordémonos que la parte ascendente de la asa de Henle
es impermeable al agua, igual que la parte gruesa. Aquí lo que hacemos es sacamos sodio y cloro, sodio y cloro, sodio y cloro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es equilibrar el agua que quedó aquí, que estaba muy concentrada en soluto. ¿Okay? Aquí equilibramos el agua con el soluto. Eso quiere decir que aquí diluimos más la orina. Esta parte se llama el segmento diluyente de la nefrona, ¿ok? Porque le quitas solutos y dejas el solvente, o sea, dejas el agua. Aquí no se reabsorbe el agua. Y vemos que aquí nos equilibramos en una osmolaridad del líquido tubular de 120 miliosmoles. Aquí bajamos la osmolaridad porque imagínate, le quitamos el soluto que tenía de más. Aquí le equilibramos. Pero ¿qué pasa? En este caso, yo quiero es dejar los solutos, ¿ok? Pero eliminar el agua. Eso quiere decir que mientras más vaya bajando, yo voy a ir reabsorbiendo soluto, 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 ¿ok? Hasta llegar aquí con una osmolaridad muy baja. Eso quiere decir que aquí hay pocos solutos. Con lo que yo elimino aquí en la orina es más agua que solutos, porque yo eliminé casi, reabsorbí todos los solutos aquí, en esta porción de la nefrona. Y así es que se forma la orina diluida, porque esto que se eliminó aquí prácticamente es agua. Vean que el único lugar donde reabsorbimos agua fue aquí, porque no activamos estas células para poder reabsorber el agua. Nada más lo que están haciendo es reabsorber soluto. Y en este caso el cuerpo lo que le hizo fue eliminar agua. Eliminó una orina que es más agua que soluto. O sea, tiene muy poca osmolaridad. Mientras menos osmolaridad tiene la orina, más diluida está. Por eso es que yo le digo que el que entienda la parte de la osmolaridad, la ósmosis, se le hace más fácil estos temas. Imagínense que ahora su profesor está en el desierto. Eso quiere decir que me falta el agua. ¿Okay? Pobre profesor, ¿vale? Entonces el cuerpo lo que va a responder es disminución, es aumento del ADH. ¿Okay? Disparamos esa ADH a 3000. ¿Y qué va a hacer? Si ustedes se acuerdan que es lo que hace la ADH, que activa los receptores de agua en las células principales del túbulo colector, vemos que prácticamente el principio, el proceso es igual. Vean que aquí también se absorbe agua en la parte descendente de la CGL. Sin embargo, vemos aquí que el intersticio está muy hiperosmolar, ¿ok? Eso quiere decir que tiene una osmolaridad de 1200. Eso quiere decir que el cuerpo no tiene mucha agua y quiere reciclarla, o sea, quiere reabsorberla. Mientras más osmolar tenga tú el intersticio, más vas a querer reabsorber agua, porque esto arrastra agua que jode. Y va a ser lo mismo. ¿Ok? Vemos que vas aquí, se le agrega la urea y aquí lo que vamos es a reabsorber los solutos. Y si nos damos cuenta, vamos a tener los mismos 120 miliosmoles aquí. ¿Ok? Pero aquí la diferencia va a ser de que en vez de reabsorber soluto, voy a reabsorber el agua y voy a dejar el soluto en la orina. Y vean cómo aumenta, 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 aumenta la osmolaridad porque tengo bastante soluto para el poquito de agua que le estoy dejando aquí. Ok, por eso tiene una osmolaridad tan grande. El que no entiende osmolaridad se la ve bien fea por esta parte. Y me río porque yo se lo dije. Aquí vemos que el riñón está eliminando una orina que tiene muy poca agua porque está en un medio donde le falta el agua. Estamos en el desierto, acuérdense, necesitamos agua. Y el agua lo que va a hacer aquí es irse a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros estamos en el desierto, lo que vamos a eliminar una orina que es casi que roja, pues. ¿Por qué? Porque lo que estamos eliminando es sodio, urea, creatinina, todas las cosas que nosotros queremos eliminar en la orina, que está muy concentrada, no tiene casi agua. ¿Por qué? Porque la ADH lo que hizo fue activar esta célula y empezó a reabsorber agua como loca. Porque vean el intersticio aquí que está hiperosmolar, aquí lo que hay un arrastre de agua pero bello.
Y bueno, esa parte es la dilución de la orina, ¿ok? Y bueno, ya yo les recordé lo que hace la ADH. Es que me gusta esta parte, es lo máximo. Y eso fue toda la clase de renal. Como vieron, no quise enredarlos mucho. Aunque de repente he quedado un poco enredados. Si quedaron enredados, pregúntenme. Vayan al libro. ¿Ok? Porque esto no es fácil. No es fácil, yo se los dije al principio. Repasen osmolaridad. Repasen ósmosis. Y si no lo entienden, pregúntenme. Con tal que ustedes repasen osmosis, repasen osmolaridad, lo entiendan bien, van a entender el proceso de dilución de la orina. Entonces, eso fue toda la clase, muchachos. Espero que les haya gustado.